Ya te en Hijos de Punta haciendo Paradise, qué lindo tema. Qué Son las lindo. 3:21 de la tarde. Qué interesante estuvo la charla con Diego. También agradecerle a todos los que nos enviaron mensajitos durante la charla. Una persona muy creativa, muy querida en el medio creativo, evidentemente. Todos mensajes de cariño y de afecto hacia Diego. ¿Qué tal si hacemos columna de arte? Vamos. Bárbara. Vamos. Cris Matos Albers. El arte en Hijos de Punta. Cris, el arte en Hijos de El Punta, como si arte. hiciera frío. Sí, exacto, como si hiciese frío. ¿Qué has traído? Contá. Me causa mucha gracia la canción que tuvimos antes, como de I'm yours, ¿no? Esta cosa Ah, sí, de suena. quién es qué cosa. Porque de eso va la columna. Vieron que esta semana hubo un impasse diplomático bastante fuerte entre Grecia y el Reino Unido. ¿Qué pasó? Contémosle a la gente. Bueno. ¿Qué hiciste? Está muy armaste, está Cris? muy llena de chisme Armaste esta un lío columna. bárbaro ahí. No, bueno, hubo este impasse diplomático porque les cuento que el primer ministro griego, Mitsotakis, visitaba Londres para reunirse con su homólogo británico, Rishi Sunak. Ujú. A último momento, el gobierno británico cancela la reunión, dice que no se van a reunir, alegando un poco como que problemas lloviendo. de agenda, pero eso a Grecia no le cayó para nada bien. Ya sé que les pasa jiquitis. Ya compré el cafecito. Exacto, bueno, se mostraron muy sorprendidos y decepcionados y de hecho lo consideraron un gesto muy descortés. Y sí, en el mundo diplomático esas cosas. Claro. Entonces, resulta que en la reunión estaba previsto que iban a tratar, entre otros temas obviamente, pero la cuestión de la devolución de las esculturas del Partenón. Ajá. Que bueno, están en el British Museum desde inicios de 1800. Estamos hablando aproximadamente 1816, ¿ok? Ya en la columna hemos hablado antes, de hecho, lo hablamos con los bronces de Benín. Sí. Todo este tema de qué hacer con esculturas, pinturas, artefactos que han sido, utilizando una palabra un poco complicada hoy en día, expoliados, ¿no? Ujú. Que se han tomado por Circunstancias de la circunstancias historia, de la invasiones. historia, exacto, durante épocas del colonialismo y obviamente hoy con la lupa del 2023 empieza a verse un poco extraño que estos museos del mundo pues tengan estos objetos de otros orígenes, ¿no? Ujú. Lo que quiero decir con esto es que lo que pasaba como aceptable 20, 30, 40 años atrás, hoy no por lo es hoy más. Se empieza cuestiona. a cuestionarse, ¿no? Entonces, bueno, esto no es nada nuevo, digamos, de hecho, Grecia las viene pidiendo desde hace mucho tiempo. No ayudó para nada. Otro de los temas de los que hablamos acá en la columna también, ¿se acuerdan que el British Museum tuvo un robo significativo de unos 2.000 objetos? Entonces, todo esto de que estos objetos van a estar mejor custodiados en estos grandes museos del primer mundo, empiezan a desmoronarse un poco. Ese argumento se lo entiendo a los griegos, pero el pabellón dedicado a este tema en el British Museum es una maravilla Sí. absoluta. Claro. O sea, eso hay que mencionarlo también. Pero bueno, También el Museo de Atenas Tiene una es maravilla espectacular. absoluta. O sea, Sí, es sí. nuevo. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Es cierto. exacto, yo creo que está como todo este tema que es candente, es importante que esté, ver de lado y lado qué es lo que se quiere decir. No olvidemos también que hay un estatuto desde 1963, esto también lo hablamos en la columna, en el que hay un reglamento del museo que no permite la desadquisición de los objetos. Del British. Exacto, entonces Ok. tampoco es que sea sencillo que el director hoy diga, bueno, te lo devuelvo. O sea, Claro. no es bajar una cosa y chao, ¿no? Claro. O sea, hay todo un tema burocrático detrás y de Político, reglamento más y que nada. político, pero ya ves, o sea, se iba a discutir en una reunión entre Una primeros cumbre. ministros, no sucedió. Y de hecho, eso, o sea, que sea un tema tan delicado, lo suficiente como para decir, cancelemos la reunión porque no Sí. les tenemos respuesta. Sorprende O sea, eso, puede ¿no? ser que ibas a hablar, no sé, de comercio, de una cantidad de otras cosas, pero ese es un tema tan álgido
que prefieren tener el impasse diplomático antes de discutirlo. Pero bueno, no sé si han visto, esto no es parte, o sea, sí es parte de la columna, pero no era el principal foco que les quería dar, pero vieron que en principio se ha hablado mucho, o sea, así como las esculturas del Partenón, pero no sé si vieron que se les refería como los mármoles de Elgin. Me llamó la No, atención esa explícame. denominación. Bueno, los mármoles de Elgin para acá, los mármoles de Elgin para allá. Se escribe E-L-G-I-N, Elgin. Elgin, Ok. exacto. Y bueno, y si buscas un poquito más, pues bueno, ¿por qué se le conocen como los mármoles de Elgin? Pues bueno, realmente es porque fueron legalmente, entre comillas, pero eso es lo que dice el British Museum, que en 1802 Lord Elgin Ajá. fue quien las adquirió. Fulano Las Elgin compró. las compró. Alguien las compró. Alguien las vendió. Esperen. A ver, La ¿cómo compra, viene la eso? No. compra le otorga buena fe. Esperen. Para que encontró, Esperen. encontró Chris un retruécano jurídico. Esperen. A ver. Bueno, fíjense. Bueno, vamos para atrás. ¿Quién es Lord Elgin? ¿Quién es el fulano Elgin? Bueno, ¿Quién es el su señor nombre Elgin? es Thomas Bruce y es el 7º conde de Elgin, ¿ok? Ah. Fue un diplomático inglés frente al gobierno de Constantinopla. Ok. ¿Ok? Había tenido cierta carrera, no diplomática, perdón, militar, y cuando lo mandan a Constantinopla, él dice, bueno, y aquí hay un datito, me caso con Mary antes de irme y nos vamos recién casados a hacer de embajador Qué romántico. en Constantinopla. Mary británica. Mary británica, Ok. exactamente. Se casan y se van en misión Exacto, diplomática. que en ese momento, recordemos, era parte del Imperio Otomano. Correcto. ¿Ok? Entonces, cuando en 1800, ahí estamos hablando que lo nombran 1799, 1800 llegan, y él empieza a contratar un equipo de artistas y de arquitectos para que produzcan moldes de yeso y dibujos bastante detallados de los edificios, de las esculturas y de los artefactos griegos antiguos. Parte de lo que él buscaba era, y había como una linda intención, era llevar todos esos conocimientos, o sea, como buen embajador, tratar de hacer como una transculturización y llevar lo que él veía como algo muy elevado, el nivel artístico en Grecia, y tratar de nutrir el nivel artístico en Inglaterra. O sea, él lo que Comprensible. quería era que todos estos moldes y todo esto sirviese para enseñar y para mejorar el nivel artístico en Inglaterra. Bien. Ahora bien, he aquí, y esto es un punto muy importante en la discusión actual 2023, Elgin en un momento recibe un papel del sultán otomano que le permite a sus agentes, y dice, colocar andamios alrededor del antiguo templo de los ídolos y moldear la escultura ornamental y las figuras visibles en yeso, ¿ok? Y poder hacer como esos negativos, digamos. Claro, para después poder desarrollar réplicas. Exacto. Ahora, también, dice el texto, llevarse cualquier pieza de piedra con inscripciones o figuras antiguas. Ahora, ¿Al sultán lo habilita eso? aparentemente, ahora, Ok. este es parte del tema. Hay una copia de ese documento traducida en el British Museum, ¿ok? Pero realmente no se encuentra el original. Entonces ahí es donde está como todo este tema. Está flojo de papeles. Está flojo de papeles. Está el flojo de British. papeles. No, el British tiene, pero el gobierno turco no lo encuentra por ningún lado, Comprendo. tampoco Grecia lo tiene, entonces es como, bueno, esto, Dudan de su veracidad. claro, dudan un poco también de cuál fue la interpretación que se dio. O sea, Claro, se de la otorgó, traducción, sobre todo. se otorga un permiso. Una cosa es que tú hagas un relevamiento y otra cosa es que levantes. O sea, también pensemos que en algún idioma levantar o hacer un relevamiento, o sea, es retirar, es llevarte. O sea, es- hubo un gris, pero la cuestión es que hubo piezas que tridimensionalmente terminan viajando. Ah, sí, por supuesto, y la historia no Son termina estas. ahí. De hecho, voy un poquito antes que no se los leí, pero parte de las declaraciones que da el primer ministro griego ahora recién, dice, esto no es cuestión de devolución de artefactos, no es una cuestión de propiedad, es un argumento de reunificación. Porque, ¿qué pasa? Por eso me hiciste acordar. De repente tienes el cuerpo en un lado y la cabeza en otro. Ah, entiendo. Entonces, claro. ¿dónde se puede apreciar mejor lo que esencialmente, o sea, lo que es esencialmente este monumento? Es como si te hubiera dicho que habría cortado la Mona Lisa por la mitad y que tendrías la mitad en el Louvre
Louvre y la otra mitad en el Museo Británico. Claro. Bueno. ¿No? O sea, eso también es buen parte. O sea, argumento. por un lado tienes un brazo, por otro lado tienes una pierna, entonces, ¿dónde se apreciaría más que en su lugar de inicio? Comprendo. Es lo que dicen los Un dato de color es que el templo, el Partenón en sí mismo, las piezas más valiosas del Partenón, que está en la colina de la Acrópolis de Atenas, han sido desmontados y están en un museo específico que está al pie de la colina, donde se recrea un Partenón, pero protegido justamente de la clima. lluvia ácida y de las particularidades de la atmósfera para que no se deterioren más. Obviamente sigue habiendo Partenón sobre la colina, pero las piezas que les repito más valiosas a nivel escultórico y gráfico se llevaron a protegerse bajo techo en el Museo de la Acrópolis. Exacto. Entonces, bueno, llegamos a ese punto en donde les digo existe este papel que se traduce y no sabemos quién o quién, de qué forma lo interpretan y entonces se dedican, digamos, a retirar mármoles del Partenón y también de otros edificios de la Acrópolis, ¿no? Cariátides, sí. Entonces, ¿qué pasa? 3 años más tarde, aquí ya estamos hablando de 1803, parte de esta colección se prepara para un embarque hacia Gran Bretaña, la colocan sobre un barco, ¿ok? Y ahí deciden, bueno, esta retirada de los objetos y llevárselo. Entre tanto, les cuento que el conde y su esposa, Mary, dejan Constantinopla y se van, se parten hacia Inglaterra vía Francia e Italia. Ajá. ¿Esto por qué lo cuento? Porque ese mismo año comienza una guerra entre Inglaterra y Francia y a él lo detienen como prisionero de guerra. Chan. Entonces, y ella se va con los mármoles. Entonces queda, está buenísima la historia porque es como para escribir Para una un serie. libro. A ver, Los sí. detienen, Sí. Raúl, y que cállense, que quiero saber ya. Bueno, resulta que los detienen y Ajá. el barco naufraga. No. Y los mármoles se van al fondo. Se Para. ¿Y el papel que ahora no encuentran? No. Hay un papel. El papel. ¿Cómo no se mojó? Por un lado está la habilitación que le permitió hacer las intervenciones en los templos, desmontar y liberar las piezas. Eso se embarca, va a sus cajas de madera y lo suben a un barco. El barco se va a pique. Se va. Y al mismo tiempo a ellos los destacan a otro destino en guerra. Y los detienen. Prisioneros. Y los Están detienen. como prisioneros de guerra. Ay. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahí el barco, el Mentor, como les digo, naufraga cerca de la isla de Cítera y ese cargamento de mármoles se va al fondo. 3 años tardaron los buzos en recuperar todo. Ah, lo pudieron recuperar. Claro, es lo que está ahora en el British Museum. Ah, pensé que había sido otro envío. No. Ese se logró salvar. Que a mí, honestamente, me queda un poco, no sé, con la tecnología de la época y estos buzos, no sé qué tanto realmente se recuperó, si realmente se recuperó absolutamente todo o no. O sea, me queda como esa duda Interesante. de si habrá ¿A qué profundidad algo. se hundió? Exactamente. ¿Con qué grúa se levantó? Total que lo que está ahora en el British Museum en algún momento se fue para el fondo. Estuvo en el fondo del mar. Entonces, también esa cosa, de nuevo, no solamente hoy, que le robaron los 2.000 artefactos al British Museum, sino que en ese entonces los subiste a un barco y el barco se te hundió. Sí, pero alguien se ocupó también de Bueno. traerlo a la superficie. Pero lo que Ese te es quiero un esfuerzo también. Sí, Raúl, pero lo que te quiero decir con eso es que un riesgo hay. O sea, Sí. esa cosa de que va a estar más cuidado en el primer mundo, bueno. Es muy... Entiendo claramente el argumento. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, ya estamos hablando de 1805, Mary, La esposa. la esposa, estaba embarazada y la liberan. O sea, le tienen como una consideración Liberación de especial, rehenes. la liberan y a ella le permiten irse a Inglaterra y él, o sea, ahí como que medio se separan un tiempito. Así que de algún modo, tanto los artefactos como la esposa llegan a Inglaterra, Ok. separados, imagino, pero llegan, ¿no? Y él todavía queda un poco Prisionero. lejos. Exacto. Resulta que pues llegan y finalmente a este hombre le dicen, bueno, está bien, ándate. Lo liberan. Lo liberan. Y cuando él llega a Inglaterra se da cuenta que Mary está en tremendo amorío con su mejor amigo. No. Mary. Mary. O sea, va Mirá a conocer vos. a su hijo aparte. porque claro, no va la a había- conocer a su hijo. Claro, qué situación. La del Horrible. hombre. Y se ¿No será el encuentra- padrino? Bueno, se encuentra que Mary estaba teniendo un affair
No diplomático. No diplomático, estaba en tremendo amorío con uno de sus mejores amigos, Robert Ferguson. Así que en 1807 el conde demanda a Robert Ferguson por seducción. ¿Demanda por seducción? Demanda por Sabía que es seducción. una Capaz causa. que en esa época era ilegal Mirá. seducir a Sí, una sí, persona sí, sí. casada. Y la corte le otorga 10.000 libras. O sea, la corte falló A favor. de O sea que le tuvo que pagar Ferguson al primer involucrado. por agarrarle los mármoles, exacto. Y se paga eso. Mirá qué Sí, curioso. lo pagó. Así que bueno, al año siguiente, no se crean, también el conde va en contra de Mary en otra demanda por adúltera. Y bueno, todo Y sí. termina en divorcio. Pero se armó una movida Sí, no, absolutamente. en serio fue una movida enorme, o sea, salió... De la farándula sí, de la era época. farándula de la época total. Así que Mirá bueno, vos. en todo esto estaba el tema también de estos... Pero los mármoles ya tenían como destino el British Museum. Fue No estaba directamente, meta. ahí es donde está el tema. Él, según entiendo, también tenía como deudas y cosas. O sea, empezó como no solamente que se le vino el mundo abajo con lo del amorío y por eso les cuento esto, sino que además cae un poco como en desgracia porque Financiera. retirar todo eso más el tema del naufragio le genera un montón de deudas y de problemas. De hecho, en alguna de las cosas que leí, incluso supe que parte de por qué lo detienen es porque lo acusan un poco como de haber, o sea, por malversación de fondos. O sea, no Ajá. solamente por la guerra, sino que también había como un poco en cómo... Un poquito de O todo. sea, Había venía un caminando en poquito la ahí de cuerda todo. floja. Exacto. Su pareja arma otra historia. Él hace la demanda, gana ese recuerdo. Pero los mármoles que le había traído ella van a parar. Raúl el está British preocupado Museum. por los mármoles. Total que él en ese momento, pues bueno, tenía mucha gente a su favor, de que había traído como estas maravillas de Grecia. Pero también en su momento Lord Byron fue como muy enfático en que lo que estaba haciendo estaba mal, o sea, estuvo abiertamente en contra de que habían sacado estos objetos de su lugar de origen. Y este hombre, Elgin, en 1810 publica un folleto que se tituló Memorándum sobre el tema de las actividades del conde de Elgin en Grecia, Ajá. donde él trata de algún modo como de justificar todo lo que había Qué nombre hecho. marketinero, ¿no? Sí. Cuando decís Lord Byron, en la época era una figura que tenía mucho peso en la opinión pública. Totalmente, Claro. Una totalmente. figura influencer de la renombre época. que dijo lo que hicimos acá Claro. fue polémico. Entonces, les cuento eso porque desde Lord Byron estamos con este tema Con de que estos ya había debates. figuras que decía esto no está bien que esté en Inglaterra. O sea, no es solamente una cosa del 2023. Qué interesante. No sabía que había habido voces, digamos, contrarias a Contemporáneas. esto en tiempos Sí, sí, tan sí, sí. antiguos. Así es. Así que bueno, él trató como de defender sus acciones y finalmente fue en 1816, o sea, 6 años después de ese, Sí, de ese affair. panfleto, no, Sí. del panfleto. tratando De lo que escribió en justificarse, la justificación. cuando el gobierno británico compra los mármoles y le paga 35.000 libras A él. a él. A él, Que él realmente en un momento dijo no sé qué, porque él estaba esperando 75.000 y finalmente le terminaron dando 35.000, o sea, bastante menos, pero como les digo, me parece que él estaba un poco como en condiciones económicas un poco adversas Tuvo que aceptar. y termina vendiéndolo. Esto no es un dato menor porque, bueno, como dice Mika, para efectos del British, el British pagó de buena fe Es compra de eso. buena fe. Exactamente, más lo que les decía que tienen dentro de los estatutos que no pueden, bueno, te lo entrego, te lo doy, ¿no? O sea, no es una cosa fácil de solucionar. Qué interesante. No sabía nada de todo esto que estás Así que contando. bueno, como les digo, desde el 16, desde 1816, se están exhibiendo en el museo. Y bueno, se está a la espera, es algo como muy candente, es algo que sigue. Puede haber noticias en estas semanas. Claro, puede haber. Y bueno, y como bien lo dijo el primer ministro griego, él dijo, soy un hombre paciente, hemos esperado cientos de años, esperaremos. Podemos esperar un tiempo más. Exactamente. Qué maravilloso, Cris. Tengo una pregunta para ambas. El fin de semana estaba mirando un documental acerca de un ladrón de arte Ujú. que hace unos añitos atrás en Francia llevó adelante un robo muy importante en el Museo de Arte Contemporáneo de París. Ujú. El documental es muy llevadero, es muy entretenido, está muy bien hecho. Como mis columnas. Como tus columnas. Y el hombre, la cuestión que roba 5 grandes obras de arte, obras maestras,
empiezan a pasar de manos. Él tenía un comprador de primera instancia, el ladrón, se las entrega. El hombre le paga menos de lo que le había prometido. Sale todo bastante oscuro. mal, ahí está. Y aparentemente, ante la amenaza policíaca, este comprador inicial, el que fue en realidad el que lo instigó a que cometiera el robo, le da las obras a una tercera persona que aparentemente tiene un ataque de pánico y las destruye. Y la realidad es que ninguna de las 5 obras han vuelto a ver la luz, aunque hay firmes sospechas de que la historia del ataque de pánico y la destrucción encubre una nueva venta. Ahora, mi pregunta es esta, que es lo que no tengo claro. Supongamos que ahora aparece la noticia de que en la casa de X persona está una de estas obras. Y el hombre dice, sí, yo se lo compré a fulano. Por ser un objeto notoriamente robado, con un acto criminal, ¿el poseedor actual de esa obra tiene que entregarla? No. ¿No? Depende mucho de la ley de cada país, pero por lo general no, si es que la adquirió de buena fe. Eso significa que si realmente la adquirió sin saber absolutamente nada de que ese objeto era robado. Pero es un argumento muy, muy difícil en una obra maestra, Chiquitiplín. Y bueno, es por una eso, obra- depende y de además la obra, depende viene de... del mundo oscuro, o sea, del mercado No, y me negro. Pero, por imagino que ejemplo, habrá los salido en mármoles- periódicos y cosas. Claro. O sea, es Por difícil todas partes. argumentar que estamos Bueno, viviendo fue bajo noticia una roca. mundial Claro. esto. Por eso te digo, depende de la obra. Los mármoles, seguramente en esa época no había una comunicación, no era globalizado el No. mundo, entonces no se sabía. Pero esta obra, no sé. No, y pensá que los países involucrados Bueno, en yo el te acto digo- inicial ya no existen como tales, o sea que ahí cambia por eso. mucho. Pero igual, si hay buena fe, no los tiene que devolver. El dueño original tiene que ir contra el que lo robó. El dueño es el museo, por ejemplo. Y bueno, porque tiene que ir si hay buena fe del que lo adquirió real, el ladrón ya fue preso y bueno. y quedó libre porque ya pasó el tiempo digamos, de su pena. Y bueno, tiene que haber una devolución pecuniaria, digamos, que reemplace eso, pero si no te alcanza el dinero, lo siento. Qué dato curioso. Es un enigma hoy. Se supone que esas obras se perdieron, o no se sabe dónde están. Como les digo, hay una persona que declara haberlas destruido y tiradas a la basura. Pero pocos le creen. Claro. Todo el mundo cree que en algún lado están esas obras, fueron a Sí. parar. Los involucrados han sido encarcelados sucesivamente. Ya pasó el tiempo, han sido Quizás están liberados. en ese depósito que constaba Cris. El que decía Cris, donde están las las los obras de arte son salvoconductos muy- de los más claro. poderosos. Sí. Las tarjetas para salir de la cárcel. Las wild card para zafar No, de bueno, Bueno, en y cuanto que- aparezca una, ya saben que todas las demás también existen, ¿no? que existen, claro. Sí, claro. la cosa es que aparezcan. O sea, acuérdense, también lo hablamos en la columna, aquel gran robo famoso en los El del 80 Whitney. en Boston. Y la verdad es que no apareció nunca más. No aparecieron las cosas. Mm. Cris, muchísimas gracias por la columna, como siempre. Bueno, un placer un escucharla. placer, ¿Qué les parece si hacemos una pausita y ya venimos Claro con que más sí. de Hijos de Vamos. Punta? Ya venimos.